Imagina esto, un sol abrasador, la sabana, una tribu reunida en círculo. Acaban de atrapar a un ladrón. ¿Qué sigue? ¿Cortarle la mano, como en Oriente? ¿Colgarlo, como en Europa? Ni de cerca. En algunos lugares, al criminal, lo alimentaban con una mezcla especial y lo obligaban a bailar hasta el agotamiento. En otros, los niños lo acosaban con burlas durante días, hasta que él mismo suplicaba el exilio. Y en otros sitios, el castigo era tan silencioso que quebraba a una persona más que cualquier látigo. ¿Sabías que en algunas comunidades ni siquiera existía la palabra cárcel? ¿Y por qué a veces lo más aterrador no es el dolor, sino la indiferencia total? ¿Quieres saber dónde obligaban a los delincuentes a hablar con objetos de sus antepasados y qué pasaba si guardaban silencio? Quédate, porque a continuación te mostraremos prácticas que hacen que el Código Penal moderno parezca un juego de niños. No te lo pierdas. Empecemos por lo más insólito, la muerte social. El pueblo yoruba de África Occidental tenía una práctica que los psicólogos modernos llamarían ostracismo absoluto. Imagina que has cometido un delito grave, le has robado el ganado a tu vecino o has insultado a un anciano. Y de repente, la gente deja de verte, literalmente. Te miran como si fueras transparente, no responden a tus preguntas, no reaccionan a tus actos. Te conviertes en un fantasma en tu propia aldea. Nadie te dará agua, ni compartirá su comida, ni te dirigirá la palabra. Incluso tu propia familia finge que no existes. ¿Cuánto tiempo aguantarías un castigo así? ¿Un día? ¿Una semana? Muchos delincuentes perdían la cabeza en pocos días y se autoexiliaban, lo que en las condiciones de la sabana africana a menudo significaba una muerte segura. Ahora viajemos hasta el pueblo Kikuyu en Kenia. Aquí practicaban lo que podría llamarse un arrepentimiento forzado a través del diálogo con los antepasados. Al ladrón o mentiroso capturado lo llevaban a un árbol sagrado llamado Muratina, donde se guardaban las reliquias de los ancestros. Obligaban al criminal a hablar durante horas con estos objetos, a confesar lo que había hecho, a pedir perdón a cada espíritu por separado. Si la persona se negaba o lo hacía sin sinceridad, se creía que los espíritus de los antepasados castigarían no solo a él, sino a toda la comunidad. Por eso, sus compañeros de tribu lo motivaban de forma muy convincente para que fuera lo más franco posible. A esto le seguía una confesión pública ante toda la aldea y una purificación ritual, que incluía beber infusiones amargas y untarse el cuerpo con una arcilla especial. ¿Te imaginas estar de pie frente a toda tu tribu, cubierto de arcilla seca, relatando los detalles de tu vergüenza? Entre el pueblo zulú de Sudáfrica existía una forma especial de castigo para los ladrones: la danza de la confesión. Al delincuente capturado le daban de comer una mezcla especial de hierbas que provocaba un ligero mareo y una sudoración excesiva. Luego lo llevaban al centro de la aldea, donde comenzaba una danza ritual. El delincuente debía bailar hasta el agotamiento total, gritando constantemente los detalles de su crimen. Los miembros de la tribu se paraban alrededor, aplaudiendo, haciendo preguntas que debían responderse sin dejar de moverse. Esta danza podía durar horas, a veces incluso días. Si la persona caía de cansancio antes de que la comunidad considerara que había expiado su culpa, el castigo se endurecía. Ahora imagina un calor de 40 grados a la sombra, llevas 6 horas seguidas bailando. Tu cuerpo se niega a obedecer, pero no puedes parar. Un enfoque particularmente interesante de los castigos lo tenía el pueblo Ashanti en la actual Ghana. Aquí practicaban lo que podría llamarse un tribunal infantil. Por delitos menores, un adulto era entregado a merced de los niños. Un grupo de niños de entre 5 y 12 años recibía el derecho de seguir al delincuente a todas partes, contando en voz alta su fechoría, inventando canciones burlonas sobre él, señalándolo con el dedo y riéndose a carcajadas. Imagina, eres una persona respetada y te sigue una turba de niños cantando: ahí va el ladrón que le robó la cabra al tío Kofi. Miren qué tonto, ni siquiera supo robar una cabra bien. Y así, día tras día, semana tras semana. Nadie podía prohibirles a los niños que lo hicieran. Era un castigo oficial.
Muchos delincuentes preferían un castigo físico más severo con tal de evitar esa humillación pública. En Etiopía, el pueblo oromo tenía un sistema de castigos basado en el principio del Gada, las clases de edad. Si una persona cometía un delito, podían degradarla en su clase de edad. Imagina, tienes 40 años, eres un anciano respetado con derecho a voto en las asambleas y a casarte con varias esposas. Y de repente, por un delito, te devuelven a la clase de los jóvenes guerreros. Pierdes todos tus privilegios. ¿Debes obedecer a quienes son menores que tú en edad pero superiores en clase? No tienes derecho a participar en la toma de decisiones. Prácticamente te obligaban a pasar de nuevo por todas las etapas de la madurez, lo que podía llevar décadas. Para una persona en una sociedad tradicional, esto era peor que la muerte. La pérdida total del estatus social y del respeto. Y luego tenemos al pueblo dinka en Sudán, que practicaba algo absolutamente asombroso: el castigo a través de la restitución. Si robabas una vaca, no solo debías devolverla, sino que tenías que entregar 2 o 3. Pero lo más interesante comenzaba si no tenías con qué pagar. Entonces te convertías en un pariente temporal de la familia afectada. Vivías en su casa, trabajabas en sus campos, ayudabas a pastorear el ganado. Básicamente, te convertías en un miembro de la familia, aunque con un estatus bajo. Y esto podía durar años hasta que pagaras tu deuda. Lo paradójico es que muchos delincuentes terminaban quedándose en esas nuevas familias. Se casaban con las hijas de aquellos a quienes habían robado y se convertían en miembros de pleno derecho del clan. ¿Te imaginas algo así en el mundo moderno? El ladrón que te robó el televisor viviendo en tu salón y ayudando a lavar los platos hasta que salde su culpa. El pueblo Hausa de Nigeria tenía la práctica del renacimiento público. Al delincuente lo enterraban, cavaban un hoyo poco profundo, lo acostaban allí, lo cubrían parcialmente con tierra y lo dejaban durante varias horas bajo el sol abrasador. Luego, realizaban un ritual de resurrección. Sacaban a la persona, la lavaban, le daban ropa nueva y un nombre nuevo. Se consideraba que la persona vieja que había cometido el delito había muerto y que había nacido una nueva, limpia. Pero esta nueva persona empezaba su vida desde cero, sin estatus, sin propiedades, a menudo incluso sin derecho a volver a su hogar natal. Tenía que demostrar de nuevo su valía para la comunidad. Y si volvía a cometer un delito, el siguiente entierro podría ser el de verdad. Especialmente sofisticado era el sistema de castigos del pueblo Dogón en Malí. Aquí practicaban lo que podríamos llamar mutismo selectivo. Si una persona cometía un delito grave, los ancianos podían prohibir a ciertos miembros de la comunidad hablar con ella sobre temas específicos. Por ejemplo, nadie podía discutir con él sobre el clima o la cosecha, temas cruciales para la supervivencia en una sociedad agrícola. O nadie podía responder a sus preguntas sobre los hijos, lo que para una sociedad donde la procreación se consideraba el valor supremo, era un golpe terrible. Imagina, le preguntas a tu vecino, ¿cómo está tu hijo? Y él te mira como si fueras invisible, como si no te oyera, y así con todos en la aldea, durante meses o años. En el Reino del Congo, territorio de las actuales RDC, Angola y Gabón, existía la práctica del ngongo, la prueba del veneno. Pero no era un simple juicio de Dios, como se suele representar en las películas. Al sospechoso le daban a beber una decocción de la corteza de un árbol determinado. Si vomitaba, se le consideraba inocente. El cuerpo rechazaba el veneno. Si por el contrario, lo retenía en su interior o, lo que era más frecuente, moría, era culpable. Sin embargo, pocos saben que los sacerdotes que realizaban el ritual controlaban perfectamente la concentración del veneno. Y si de antemano consideraban que la persona era inocente o era importante para la comunidad, la concentración era tal que provocaba el vómito inmediato. Pero si estaban seguros de su culpabilidad o la persona era indeseable, la dosis era mortal. Así, no era tanto una prueba mística como una forma velada de sentencia judicial. El pueblo Masái de Kenia y Tanzania practicaba la siringa, la maldición colectiva. Si una persona cometía un delito contra la comunidad, los ancianos se reunían,
Tomaban un palo especial de un árbol sagrado y pasándolo en círculo, cada uno pronunciaba una parte de la maldición. Se creía que, después de esto, el delincuente sería perseguido por la mala suerte, las enfermedades y finalmente moriría de forma agónica. Curiosamente, no se emprendía ninguna acción física contra él. La comunidad simplemente esperaba a que la maldición hiciera efecto. Y funcionaba. No por misticismo, por supuesto, sino por el poder de la sugestión y los efectos psicosomáticos. Las personas que sabían que estaban malditas a menudo enfermaban de verdad y morían. Pura psicosomática, conocida por la medicina moderna. En Malí, el pueblo bambara tenía la práctica del coro, el escarnio público a través del arte. Si una persona cometía un delito, los griots locales, narradores y músicos profesionales, componían canciones sobre ella, ridiculizando no tanto el delito en sí, sino la estupidez y la torpeza del delincuente. Estas canciones se interpretaban en todas las fiestas y reuniones, y el delincuente estaba obligado a asistir y escuchar. Es más, estas canciones pasaban a formar parte del repertorio de los griots y podían cantarse durante años, incluso después de la muerte del delincuente, convirtiéndose en folclore. Imagina tu estúpido error o momento de debilidad inmortalizado en una canción popular que cantarán incluso tus nietos y bisnietos. El pueblo fulani, nómadas de África Occidental, practicaba el shame, el exilio temporal con cambio de apariencia. Al delincuente no solo se le expulsaba de la comunidad, sino que previamente se modificaba su aspecto. Le afeitaban la cabeza con un patrón especial, le pintaban la cara con tintes indelebles, a veces incluso le hacían pequeñas cicatrices. Esto tenía dos propósitos. En primer lugar, otras comunidades veían inmediatamente que se trataba de un exiliado delincuente. En segundo lugar, incluso después de regresar, normalmente al cabo de 1 o 2 años, la persona seguía llevando las marcas de su castigo durante algún tiempo. Curiosamente, al exiliado se le daba un equipo mínimo de supervivencia, un cuchillo, un pedernal, a veces incluso una cabra o una oveja. No se buscaba matarlo, sino darle una oportunidad de redención y de regresar, pero ya cambiado. En resumen, se puede decir que los sistemas de castigo en las sociedades africanas tradicionales eran sorprendentemente diversos y, a menudo, mucho más complejos psicológicamente que los simples castigos físicos extendidos en la Europa de la misma época. No estaban dirigidos tanto a causar dolor o a aislar al delincuente, como a su reintegración en la sociedad, a la restauración de los lazos sociales rotos y a la compensación del daño. Muchas de estas prácticas contienen ideas que apenas ahora comienzan a entrar en la penología moderna. La justicia restaurativa, la mediación, los trabajos comunitarios en lugar de la pena de prisión. Lo que es especialmente interesante es que la mayoría de estos castigos funcionaban precisamente porque las sociedades africanas eran colectivistas. El individuo no se concebía a sí mismo fuera del grupo, y el rechazo social era más temible que el dolor físico. En nuestra sociedad individualista, muchos de estos castigos simplemente no funcionarían, lo que dice menos sobre los castigos en sí y más sobre las diferencias fundamentales en la estructura de las sociedades. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Podrían algunas de estas prácticas adaptarse al mundo moderno? ¿Sería más eficaz hacer que los delincuentes compensaran el daño trabajando para las víctimas en lugar de enviarlos a la cárcel? ¿O podría la confesión y el arrepentimiento públicos funcionar mejor que cumplir una condena anónima? Compartan sus ideas en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan sobre estos enfoques alternativos de la justicia. Si les gustó este viaje al mundo de las tradiciones africanas de justicia, no olviden darle like y suscribirse al canal. Cada like ayuda a que este contenido llegue a quienes les interesa la historia real y no los clichés de Hollywood. Hagan clic en la campanita para no perderse el próximo video, donde tocaremos otro lado inesperado de las civilizaciones antiguas, del que rara vez se habla en los libros de texto. Y mientras tanto,
Recuerden que todo sistema de justicia refleja los valores de la sociedad que lo creó. Y quizás, al estudiar los enfofos de otros sobre el castigo, podamos entendernos mejor no solo a ellos, sino también a nosotros mismos. Porque, al fin y al cabo, la justicia no es una constante universal, sino un espejo en el que se refleja el alma de un pueblo.